como pequeños órganos dentro de la célula, rodeados de membranas, con características de la membrana plasmática. Esos orgánulos membranosos son el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el Golgi, aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. Profe, Mientras que los orgánulos no membranosos... ¿Qué pasó? ¿Podría repetir lo que era un orgánulo membranoso? Aquel que está constituido por una o rodeado por una membrana casi idéntica a la membrana plasmática. O sea, es tricapa o trilaminar con características de lípidos y proteínas que la conforman. Y así como tenemos... Profe, perdón, ¿por una membrana? ¿Los membranosos están constituidos por una membrana? ¿Cómo dijo? Claro, que los membranosos se llaman así porque se caracterizan por estar rodeados por una membrana que tiene idénticas características a la membrana plasmática. Y los no membranosos no tienen esa característica de membrana y son los ribosomas, microtúbulos, filamentos, microfilamentos y centríolos. Estos tres constituyen el citoesqueleto. Pero ahora vamos a ver, vamos para adelante. Centriolos. Me disculpan un minuto. Centriolos. ¿A dónde dijimos que estaban los centriolos? ¿En qué zona del citoplasma? En el Bien centro. cerca del núcleo. Centrosoma, exacto. Entonces se localizan en el centrosoma, próximo a la membrana nuclear. Son bastones conformados por tripletes de microtúbulos. Los microtúbulos son otras estructuras que van a formar parte del citoesqueleto. 9 tripletes de microtúbulos componen el anillo completo de un centríolo. La célula cuando está en reposo solo tiene 2, pero cuando la célula entra en división, se duplican esos centriolos, migran hacia los poros y básicamente su función es la de conformar el uso mitótico. No se preocupen por esto, lo vamos a ver cuando veamos núcleo. Pero para que ya vaya registrando los términos y relacionando estos organoides con sus funciones. Microtúbulos y microestructuras que conforman el citoesqueleto. Tenemos microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, que son estructuras filamentosas que, como desde que empecé la clase les dije, forman una red que contribuye a la integridad celular y a mantener la forma que presenta esa célula. ¿Cuál es la función? Mantienen la morfología. Morfología y forma es lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué hacen estas estructuras? Mantienen o definen la morfología o la forma de la célula. Intervienen en el transporte y movimiento celular, participan en los procesos de endocitosis y exocitosis. Eso ya lo van a estudiar más adelante. Y por supuesto que participan también en los procesos de división celular. Vamos con el retículo endoplásmico rugoso. Es rugoso porque tiene en su composición otra estructura
que ya la vamos a conocer, que son adosados a su membrana, acuérdense que la membrana es igual a la membrana plasmática, que se llama ribosomas. Acá ven un dibujo esquemático de lo que es un RER y cómo lo definimos como sacos limitados por membrana que forman redes anastomosadas de túbulos aplanados y vesículas llamadas cisternas. El RER es una continuación de la membrana del núcleo. Ahí se origina la membrana nuclear y de ahí comienzan a desplazarse las llamados sacos aplanados. Tiene afinidad por los colorantes básicos, eso me van a decir ustedes cuáles son los colorantes básicos, pues lo dieron la clase pasada en el área de Eosina, hematoxilina, eosina y hematoxina. ¿cómo? Hematoxilina. Hematoxilina y eosina. Hematoxilina y eosina son los colorantes básicos, ¿sí? Su vasofilia se debe a la presencia de ribonucleoproteínas. Las ribonucleoproteínas que se encuentran en el RER se hallan como partículas adheridas a la membrana constituyendo ribosomas. Y los ribosomas son otros orgánulos típicos del citoplasma, que en este caso están adheridos a la membrana del RER. Por eso es rugoso. Miden 25 nanómetros y son el asiento de la síntesis celular de proteínas. Esos ribosomas, que ahora vamos a ver cómo están constituidos, un esquema para que tengan idea de qué hablamos cuando hablamos de ribosomas, pueden estar adheridos al RER o libres, dispersos en el citosol, o formando polirribosomas. Es decir, se juntan muchos ribosomas para constituir esta entidad conocida con el nombre de polirribosoma. Y esa unión la hacen a través de cadenas de RNA mensajero. Esto es un ribosoma, chicos. Tiene una subunidad menor, una subunidad mayor, la cadena de RNA mensajero que une a los ribosomas entre sí, formando los polirribosomas. Profe, Sí, ¿podría repetir la función del ribosoma? no te escuché. ¿Podría repetir la función del ribosoma? Síntesis de proteína, que la hace junto al RER, porque en realidad la función la tiene el RER, el retículo endoplásmico rugoso, y es rugoso porque tiene ribosoma, todo este organoide cumple la función de síntesis de proteína. Bueno, acá podemos ver un retículo endoplásmico a la microscopía electrónica. Decíamos que, ¿dónde se origina el retículo endoplásmico? De la membrana nuclear. O sea, a partir de allí comienzan a ubicarse los sacos aplanados a donde tienen adosado a los ribosomas. Función, síntesis de Profe, ¿puede proteínas. repetir? Porque se escuchó entrecortado. Les decía que en este esquema que vemos acá, no es un esquema, en realidad es una microfotografía al microscopio óptico, donde se puede ver, recordando que el RER se origina a partir de la membrana nuclear, cómo se disponen los sacos aplanados de este organoide, a los cuales se encuentran adosados los ribosomas. ¿Cuál es la función de este organoide?
síntesis de proteínas. Esto que ven acá es la observación al microscopio óptico, por eso lo ven coloreado, con hematoxilina eosina, de un preparado histológico, donde se ve un núcleo y un citoplasma. Esta es una célula, esta es otra célula, otra célula, otra célula. Pero concéntrense acá. La parte más oscura, donde hay una basofilia intensa, es el núcleo. ¿Sí? Después del núcleo, no puedo marcar con esto porque es muy finito, después del núcleo en este sector, pero ya en el citoplasma, muy pegado al núcleo, vemos el RER. Y distinguimos al RER por su basofilia intensa. No lo vemos como acá, porque esto es microscopía electrónica y vemos la composición o la constitución. En la microscopía óptica se puede observar como una semiluna muy intensa, azul intensa, fuera del núcleo celular, que representa el RER. Acá, para que se vayan ambientando en la observación microscópica, esto, cuando yo veo una figura así, estoy viendo una imagen al microscopio óptico con tinción de hematoxilina eosina. Cuando yo veo una imagen así, estoy viendo una imagen al microscopio electrónico. Se ve en blanco y negro porque el microscopio electrónico no necesita coloración para su observación. ¿Seguimos? Profesora, Profe, Así como disculpe. tenemos... Profe, disculpe que le interrumpa, pero le tengo que comentar que se me desconectó el internet, por eso me salí de la clase. Y ahora recién me volvió. Súper, súper, súper. profe, Seguimos adelante, chicos. Retículo endoplasmico liso es otro organoide que tiene las mismas características que el rugoso, con la diferencia que no tiene ribosomas adosados a su estructura. Se lo llama retículo endoplasmico liso o agranular. Está constituido por túbulos limitados por membrana. Acuérdense que es un organoide membranoso. Forman red anastomosadas que no tienen ribosomas. Esa es la diferencia entre el RER y el REL. Se lo ve clarito en los preparados porque se tiñe con eosina. Entonces tiene una coloración acidófila. En cambio, el retículo endoplásmico rugoso se ve muy intenso, azul, muy intenso, porque es basófilo. ¿Sí? Función del RER. ¿Se acuerdan que el RER